En 1992 se firman los acuerdos de paz. Todavía recuerdo la noche del 31 de diciembre de 1991, cuando se llegaba al acuerdo para que se firmaran los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992. Era una algarabía porque veníamos de un conflicto armado de más de una década y 2 décadas prácticamente también de injusticias en nuestro país. Estamos frente a otra realidad completamente, donde se quiere escribir la historia diferente, se quiere borrar la memoria histórica. Bueno, ¿eso será bueno? ¿Será malo? No sé. Piensa. Qué gusto estar con todos ustedes. Soy Francisco Gómez. Buenas noches. Bienvenidos a este espacio de los miércoles, en el 8, acá a las 8, en No sé, piénsalo. Hoy vamos a tener un programa de que vamos a abarcar varios temas, varios tópicos de interés nacional, porque se celebran también, se conmemoran los acuerdos de paz, si estos se reescriben o no se reescriben, el mensaje último del presidente de la República en dar un alivio económico de energía y de agua. ¿De cuál agua? Bueno, del recibo del agua por lo menos. Está con nosotros el abogado, analista también, el caballero Mauricio Maravilla. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación y saludo a la audiencia que está pendiente de tu programa. Bueno, qué bueno que usted esté con nosotros en esta noche de miércoles en No se piensa. Bueno, quisiera comenzar con lo último que ha acontecido en nuestro país. El presidente anunció un alivio económico, así lo han llamado, de $80 para la factura de energía eléctrica y $30 para la factura de agua. Los métodos esos no nos vamos a meter, eso va a ser tema en otra oportunidad probablemente, pero ¿qué significa esto? ¿Nadie se lo esperaba? ¿Es medida populista o realmente es un alivio económico, Mauricio? Sí, voy a ir a esta pregunta directa. Yo creo que sí es una medida populista y demagógica. Aristóteles decía que todo sistema político tiene en sí mismo, por naturaleza, un riesgo o una forma degenerada. En el caso de la democracia, Aristóteles decía que es la demagogia, que es ganarse el apoyo del pueblo con halagos, con medidas de este tipo, ¿no? Yo creo que es, sobre todo, una respuesta a una crisis de imagen por la que está pasando tanto el presidente como su gabinete, como sus diputados, por el tema de la minería. Es que aquí se cruzan dos elementos muy importantes. El tema de la minería es una ley altamente impopular. La UCA reflejó en su encuesta, en su sondeo, que el 62-63% de la población rechaza el proyecto de ley minero. Solo un 27% más o menos es el que está de acuerdo. Cuando uno mide la sensación, el termómetro en redes sociales, se da cuenta también de que eso es básicamente el comportamiento de la gente, ¿no? Es rechazar a la minería. Incluso, fíjate que a mí me ha pasado en mis redes sociales de ver a personas que en 10, 11 años que yo tengo de tenerlos en mis redes sociales, jamás se habían pronunciado en temas políticos. Comparten memes, comparten fotos familiares, comparten cualquier cosa, pero nunca un tema les había despertado el interés por publicar algo que tenga que ver con temas políticos. Y ahora con la minería han mostrado mucho rechazo. Es decir, que es un tema que sí le hace a la gente conciencia de que pone en peligro su vida, ¿no? Entonces, ante la decisión de aprobar de manera expresa una ley que da luz verde a la minería, ante el rechazo, las reacciones en negativo de parte de la gente, el presidente tiene que recurrir a dos cosas. Primero, convocar a una conferencia de prensa, que esto que no es muy común. No es muy común. De hecho, ya han pasado varios años desde la última conferencia que él ofreció en Casa Presidencial y ya tenía buen rato de no comparecer ante los medios. Claro, esta conferencia tiene sus particularidades porque no permitieron preguntas de medios que le son incómodos al gobierno. Las preguntas parecían diseñadas, prefabricadas, ¿no? Es como que ya había un acuerdo de los temas en los que podía preguntarse, el enfoque de la pregunta,
etcétera. Pero el solo hecho de que haya hecho una conferencia de prensa ya es algo llamativo. Luego, las medidas que anuncia, ¿no? Sí, porque no solo fue eso. No, anuncia esto de, no sé si llamarlo como un subsidio, una exoneración del pago, no sé, yo creo que ellos tampoco tienen claro de cómo echar a andar estas cosas, porque si algo quedó en evidencia ayer en la conferencia es que en este país las decisiones estatales no se toman con criterios técnicos, ni se miden las consecuencias financieras, fiscales, logísticas, administrativas, sino que se hacen a partir de la ocurrencia de quien gobierna. Si al presidente se le ocurre tal cosa, con tal de limpiar su imagen, no importa el costo que esto vaya a tener. Y eso creo que quedó en evidencia ayer. Además, esto es bien interesante porque ocurre en un momento en el que en TikTok, y la gente que nos está viendo, que yo sé que usa TikTok, puede ir a revisar esto de, hey, mira, te voy a devolver los $300 porque me están saliendo demasiado caros. O este asunto de, te voy a devolver los macarrones que me diste, te voy a devolver el atún que me diste durante la pandemia porque me está saliendo demasiado caro. Entonces creo que hay como un aura, digamos, de desgaste hacia el oficialismo que él tiene que salir a atajar de la manera que pueda, ¿no? Y, déjeme entender, ¿la popularidad del presidente está bajando? ¿O cómo sería? La popularidad se mide, digamos, a través de sondeos, a través de encuestas de opinión, y digamos que en el comportamiento de las encuestas hay que tener un lapso de tiempo, digamos, en los últimos 6 meses cuál ha sido el comportamiento para ver la popularidad. Yo más bien me estoy refiriendo a una crisis de imagen de esta coyuntura, de este momento, por el tema de la minería, y añadimos a esto las multas, el incremento en las multas en la ley de tránsito, el establecimiento de penas mayores para la conducción peligrosa, la cero tolerancia al alcohol, las arbitrariedades a las que da lugar una legislación como esta. Hemos visto denuncias en las últimas horas de personas a las que les han llegado correos electrónicos con multas que tienen que pagar. Un chico ponía un video en TikTok y dice, a mí me cayó hoy a la 1:50 de la tarde un correo que dice que yo andaba con exceso de velocidad en San Luis Talpa. Yo no he salido de San Salvador ahora. Fue a Certraceno, al viceministerio, a presentar la apelación porque dice, este es un claro error. Y habían otros videos en donde la gente decía, mire, a mí me han puesto una multa que tiene que ver con transporte de carga y mi vehículo es un vehículo con placas particulares, es un vehículo liviano cuando menos. Es decir, este tipo de cosas, claro que generan una crisis de imagen al gobierno. Vayan a ver los comentarios en las publicaciones de ayer de varios diputados. De las reacciones que han despertado publicaciones de algunos diputados, 350 me gusta, 600 comentarios no a la minería, qué sé yo, ¿no? Entonces, en este momento en particular estoy describiendo yo una crisis de imagen que está enfrentando el oficialismo, que el presidente, por el alto capital político que sigue teniendo, sale a atajar esta cosa. Eso es lo que yo estoy viendo en el momento. Ahora, Mauricio, está comprando para que la población no siga atacando y mejor empecemos a hablar. Ya se está acabando quizá el tema, la batería de la modificación al reglamento de tránsito público y terrestre. Entonces hablemos de esto. Esto es como cuando dieron los $300. Sí. Yo creo que el gobierno es muy hábil a la hora de establecer la agenda de discusión pública en el país. Esto que se llama como... Porque no hay elecciones a la vuelta para decir, vayan a salir con algo. Sí, como él dijo, ¿no? Que nos vemos en las elecciones o este tipo de cosas, pero como no hay un evento electoral cerca, digamos, las crisis de comunicación, claro, cuando se acumulan, las crisis de imagen pueden generar un desgaste importante, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que veo es a un presidente preocupado porque en este tema de la minería está teniendo un costo político muy importante, y aquí viene mi otra lectura, de que deben ser demasiado poderosos los intereses que están en juego para que el presidente siga con una ley tan impopular como la ley de minería. Es decir, que los intereses que están en juego ahí, yo no sé,
si de él, de su grupo familiar, de sus socios, no sé de quién, deben ser demasiado importantes como para que él asuma el costo político que tiene esta decisión, porque ya se vio que no va a echar marcha atrás. De hecho, la ley fue aprobada el 23 de diciembre 22. Y ese mismo 23 de diciembre, sí, el lunes 23, y ese mismo día, según el diario oficial publicado el 10 de enero, el diario oficial del 23 de diciembre, ese mismo día la sancionó el presidente. Es decir que ni siquiera dijo, bueno, vamos a reconsiderar esto porque la gente está en contra. No le importó. Es decir que él está dispuesto a asumir un costo político con el tema de la minería porque los intereses que están en juego, a mi modo de ver, son muy importantes, ¿no? Entonces, él está lidiando con todas estas cosas. Además, creo que el desgaste de la Asamblea Legislativa ya es evidente. La Asamblea Legislativa cada vez goza de menos credibilidad. Es una asamblea que no cumple con su rol, no solamente de legislar, porque la Asamblea no solo existe para legislar. La Asamblea, en el diseño institucional salvadoreño, es una entidad de control también. La posibilidad o la facultad que le da la Constitución de establecer comisiones especiales para investigar ciertos temas de interés nacional, las interpelaciones a ministros, las rendiciones de cuentas del Ejecutivo y de instituciones hacia la Asamblea Legislativa, la convierten en una institución de control también. La Asamblea no solamente renunciaba a su rol de legislar, es decir, de debatir, discutir y aprobar las leyes, sino también a su rol de contraloría al gobierno, al Ejecutivo o a otras instancias. Entonces, por ejemplo, en el caso COSABI, ¿no? Tú has tenido aquí a la gente de COSABI que viene desde hace meses reclamando por justicia en este caso, pero sobre todo por el esclarecimiento de lo que en verdad pasó con el caso COSABI, y promovieron una iniciativa ante la Asamblea Legislativa para establecer una comisión especial. La Asamblea ya demostró que puede hacer esto, lo hizo con la comisión de sobresueldos, con las ONG fachadas, como le llamaron ellos, y el caso de COSABI yo creo que ameritaba una comisión de alto nivel en la Asamblea Legislativa que investigara esto. Pero claro, allí había intereses también del Partido Nuevas Ideas, que se ha visto manchado también con este caso de COSABI. Entonces, hay varios elementos acumulados que le están pasando factura al oficialismo, y de alguna forma el presidente tiene que salir a dar la cara y a intentar, como tú preguntabas, como tú apuntabas, a intentar desviar la atención hacia otros temas, ¿no? Que esa es la habilidad del gobierno, de definir la agenda setting, que se llama, ¿no? El establecimiento de agenda, el gobierno lo tiene bien claro y han sido muy exitosos en eso, pero en las últimas semanas eso se les ha desbaratado y necesitan darle respuesta a eso. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Mauricio Maravilla, abogado, analista en No sé, piénsalo. Buenas noches, qué bueno que esté con nosotros. Usted puede estar en sintonía de esta entrevista en Agape TV Canal 8 en sus redes sociales, al igual que en la productora Mix de Medio. Todas las cuentas de Mix de Medio están reproduciendo este video, esta entrevista, al igual que en radiolarr.com. Así que tenemos mucho para compartir, no importa que no lo vea hoy el programa, lo puede ver en siguientes días, por partes, compartir. Usted puede hacer un remix de esta plática para poderla compartir y hacer conciencia, porque ese es el fin principal del programa, que hagamos conciencia y que aprendamos a leer todas las situaciones que están pasando en el país. El abogado Mauricio Maravilla está con nosotros, es un comunicador también que lo conocemos ya de largos años, de larga data también tiene. Mauricio, los acuerdos de paz se conmemora el aniversario 33º, el 16 de enero. Desde hace muchos años, para el gobierno es un día cualquiera, para una parte de la población es muy importante, pero gracias a los acuerdos de paz han surgido muchísimas instituciones, entre ellas está la Policía Nacional Civil, de tantísimas instituciones, insisto, que han surgido.
¿Qué pasa? ¿Pasa sin pena ni gloria nuevamente este aniversario? Por lo menos de parte del oficialismo, sí, el gobierno no se preocupa por recuperar lo que significa para este país los acuerdos de paz. Más bien la postura gubernamental ha sido desde siempre la de desacreditar los acuerdos de paz y de tildarlos como un gran negocio entre los bandos enfrentados, del que dicen ellos la población no se benefició. Yo aquí siempre pongo un asterisco para hacer un comentario. Yo nací después de la firma de los acuerdos de paz. Yo nací en el año 93, en septiembre del 93. Es decir, que toda esa sensación, toda esa alegría y algarabía que se vivió en aquel momento, pero que me la han contado familiares y gente mayor, yo no tuve la oportunidad de vivirla, pero yo supongo que para las personas que la vivieron y que tienen recuerdos frescos de esto, es un antes y un después en su vida personal y en la vida del país. Creo que hay que poner a los acuerdos de paz en su justa dimensión. Los acuerdos de paz se proponían 4 cosas. Terminar el conflicto por la vía de la negociación, iniciar un proceso de democratización de la sociedad, un proceso de reconciliación y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. 4 objetivos fundamentales que los acuerdos se proponían. Yo creo que los acuerdos, más que un punto de llegada, eran un punto de partida para construir una sociedad diferente, más armónica, más democrática. Lo que pasó después de la firma de los acuerdos de paz, las políticas económicas que marginaron a cientos y miles de familias en El Salvador, la corrupción que se dio en los gobiernos de Arena, el aumento de la criminalidad, eso ya es una discusión aparte de la firma de la paz como tal, ¿no? Uno tiene que poner en un lugar la firma de los acuerdos de paz y las posibilidades que abrieron los acuerdos y las malas decisiones que se tomaron de ahí en adelante. Lo que hace el gobierno es tergiversar la historia. Dice, los acuerdos de paz no sirvieron para nada porque después de 25 años hemos tenido más muertos que en la guerra. Sí, pero es producto de las malas decisiones que tomaron los gobiernos que vinieron después, ¿no? No es culpa de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz sí establecieron por lo menos una base de discusión, sobre todo en términos institucionales y de acceso al poder. El FMLN deja de ser una guerrilla y se convierte en un partido político. A la Fuerza Armada se le quitan roles de seguridad pública y nace la Policía Nacional Civil con una academia de seguridad pública. En la parte institucional que tiene que ver con el acceso a la justicia se crea el Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene como mandato capacitar a los jueces y profesionalizar al sector judicial del país. Se sustituye el Consejo Central de Elecciones por un Tribunal Supremo Electoral en el que participan, partiendo del principio de vigilancia, todos los partidos políticos para que se estén vigilando mutuamente. Uno puede estar o no de acuerdo con el diseño, pero en aquel momento era muy novedoso y funcionó por mucho tiempo. Desde la firma de los acuerdos de paz, por lo menos hasta la elección del año pasado, en este país no se habían puesto en duda los resultados de una elección, acusándola de fraudulenta. Por lo menos se había gestionado, digamos, operativamente y logísticamente una elección en términos muy positivos. Se dio lo que el doctor Álvaro Artiga, politólogo de la UCA, denomina la mayor reforma política del siglo XX en El Salvador. Es esa, la firma de los acuerdos de paz. Insisto, no era el punto de llegada, firmamos los acuerdos de paz y entonces ya aquí hemos solucionado, no. Era el punto de partida, habría la posibilidad para construir institucionalmente un Estado más cercano con la gente, más pendiente de las necesidades de la gente, porque sí, yo estoy de acuerdo con lo que Dagoberto Gutiérrez planteaba en muchas ocasiones. Los acuerdos sí fueron limitados. No alcanzaron a discutirse para la firma de los acuerdos de paz aspectos económicos, por ejemplo. No fueron parte de la negociación. Ese capítulo de asuntos económicos que la Constitución establece a partir del artículo 101, eso no se modificó. Lo que tiene que ver con el modelo productivo, con el acceso a tierras. Decía Dagoberto Gutiérrez, para llegar a una discusión sobre los temas económicos, hubiésemos tenido que pasar otros 12 o 20 años de guerra. Pero por lo menos se lograron negociar aspectos de acceso al poder, de disputa democrática, acuerdos básicos que dieran
puerta abierta a otro tipo de dinámica política, ¿no? Pero allí es donde, con toda esta descripción, lo que intento decir es que los acuerdos de paz sí son algo importante en la historia reciente del país y que los jóvenes, la gente de nuestra edad, la gente más joven, debería preocuparse, porque yo sí desconfiaría mucho de un gobierno que trata de manipular la historia de manera tan velada y tan descarada como el gobierno actual lo hace. Sabes, yo de las cosas de las que me siento bien a 15 días del 2025 es que he tenido tiempo para leer y me he leído ya 2 libros a estas alturas. Me he leído uno que se llama La civilización en la mirada, de una academia británica que se llama Mary Bird, y me he leído 1984 de George Orwell. Esta distopía que presenta un escenario de un gobierno altamente autoritario que controla la vida de la gente en todas sus facetas, que tiene videovigilancia por todos lados, que tiene una policía del pensamiento para ver si vos andás pensando fuera de lo que el partido dicta. Pero hay una conversación en la que se dice una frase más o menos así como esta: quien controla, capaz que me vaya a equivocar, pero el sentido de la frase es que quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado puede controlar el futuro. Es decir, ese es el que escribe la historia. Exactamente, ¿no? El que aunque hayan 2 bandos, pero es una historia. Aunque hayan 2 bandos, pero fíjate que en esta distopía de Orwell en 1984, en esta novela, la recomiendo por cierto, el gobierno o el régimen que domina esta zona, que es Oceanía, es tan sofisticado en su control sobre las personas que es capaz de borrar en cuestión de días toda la historia que se ha escrito de acuerdo con los países con los que se han enfrentado, de las crisis que se han pasado, de las guerras que han existido. Es decir, es capaz de borrar toda esa historia, redefinirle el chip a la gente y de en adelante contar otra historia. Por eso la lógica de decir que quien controla el pasado controla el presente, ¿no? Y yo pienso que yo cuando leía esto digo, bueno, pues que esto es lo que está tratando de hacer el gobierno, ¿no? Contarte una historia tergiversada, a veces fuera de los datos oficiales que están ahí, y aunque no sean datos oficiales, pero de la historia que está documentada, y contarte otra historia que ellos se inventan, porque en su lógica, en la medida que a las nuevas generaciones les costás una versión tergiversada de eso, van a creer otra cosa y sos capaz de así modificar otras cosas. Es decir, pienso que en todo esto hay también temas de no sé, de programación neurolingüística, de programación del pensamiento, mentiras descaradas que se dicen abiertamente. No sé, juegan todas estas cosas con las que uno debería tener cuidado, porque hay muchas cosas que ahora le llaman neuromarketing, que por ahí se van. Sí, porque esto apela al conocimiento de mucha gente experta en temas de publicidad, marketing, sobre cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro, qué cosas son las que pueden permanecer más en tu cerebro, qué glándulas hay que activar en tu cerebro, qué neurotransmisores son los que hay que activar para que tú reacciones de cierta forma. Es decir, y hay documentados muchos experimentos a nivel internacional de prestigiosas universidades que dan cuenta de que eso es posible, ¿no? Estimulando ciertas zonas del cerebro, tú puedes generar ciertos comportamientos en la gente. Y los políticos apelan a eso precisamente. Ahora se habla de una comunicación política basada en esto, ¿no? En el conocimiento neurocientífico y de los avances tecnológicos de funcionamiento del cerebro. Entonces, en todo esto también juegan estas cosas. El riesgo aquí es el de olvidar nuestra historia o desconocer nuestra historia, y a partir de ese error de desconocimiento de nuestra historia comenzar a repetir patrones que ya hemos visto. Cuando uno repasa la historia de Centroamérica y de sus gobiernos autoritarios, de lo que se da cuenta es de que son grupos económicos que dominan al Estado, que controlan al Estado, que cambian toda la institución del Estado para beneficiar sus negocios. Y yo creo que es algo de lo que estamos viendo, pero no es nuevo. Yo lo que sí creo es que todos los políticos nos han mentido y todos los políticos nos han dicho cosas que han manipulado a la gente, pero el actual presidente lo ha hecho de manera
más simpática, ¿no? Lo ha hecho de manera más exitosa y todavía sigue teniendo un gran apoyo porque sigue jugando con todas estas retóricas de polarización, ¿no? De nombrar enemigos, bandos enfrentados. Él se beneficia de esa polarización porque él se pone por encima de eso como el único capaz de mantener el orden en un país. A él le gusta vender esta imagen, pero creo que la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz nos presenta nuevamente la posibilidad de acercarnos a nuestra historia y de reconocer para generaciones como la mía, que te digo, no viví el conflicto armado. Yo nací en un periodo, digamos, político diferente. Entonces, existe el riesgo también de que las personas que nacimos después de la firma de los acuerdos de paz, que no sabemos lo que es vivir en una guerra, en un conflicto armado, no valoremos los cambios institucionales que se dieron. Ese es un riesgo también. Entonces, creo que hay que seguirlo reivindicando. Bueno, vamos a hacer una pausa. Interesante la exposición que nos está dando el licenciado Mauricio Maravilla. Hacemos una pausa, ya regresamos. Buenas noches. No sé, piénsalo, miércoles a las 8 acá en el 8. Qué bueno estar con todos ustedes. Mauricio Maravilla nos acompaña. Temas de país, temas de coyuntura, temas que no van a pasar nunca al segundo plano. Estamos tocando ahora. Quiero combinar esto de los acuerdos de paz y pasarme, aunque insisto, es combinado, al inicio del año escolar. Porque ahí es donde se escribe la historia, en los libros de texto que le están enseñando a las generaciones que están en proceso. Inicia el año escolar, ojo, no sé si las condiciones de las escuelas son las mismas. Si lo que se logró entre el 2009 y 2019, entrega de útiles, entrega de libros de texto, entrega de uniformes, de zapatos, de alimentación para los pequeños, la gratuidad de la educación, son conquistas que nunca se deberían de entregar, porque eso es para el beneficio de las futuras generaciones. No sé si las condiciones de infraestructura de las escuelas sean las mejores. No sé también cuántas miles de escuelas de las que prometió el presidente van a entrar ya este año escolar a su funcionamiento. Tampoco sé cuántas van a dejar de funcionar. ¿Cómo viene el inicio del año escolar, Mauricio? Sí, en este tema yo primero quiero comenzar lamentando la muerte del profesor en una escuela de Lourdes Colón que se cayó del techo. ¿Si él se subió a voluntad o porque no había otra opción? Yo pienso que aquí hay muchas averiguaciones que hacer y deberían las autoridades averiguar, pero en primera instancia pienso que un profesor no es zapatero a tu zapato, el adecuado, digo, para andar haciendo las reparaciones, ¿no? Lo que está pasando en el país es que el 70% de la infraestructura escolar está dañada y el Ministerio de Educación dice que no tiene los fondos suficientes para hacer las reparaciones definitivas que estas escuelas necesitan. El presidente que prometió construir más de 5.000 escuelas, creo, no sé, creo que más o menos esas, de las que según algunas notas solo tenía el número por acá. Menos de 100. Solo se han, sí, 442. En el quinquenio del presidente, de 5.150 que él prometió reparar. Eso es un número menor, ¿no? Entonces tenemos allí problemas de infraestructura. Luego tenemos problemas con los docentes, no solamente con lo que tiene que ver con el salario, las prestaciones y las condiciones en las que los docentes ejercen su labor, el material didáctico, si lo tienen o no lo tienen disponible, qué tipo de alumnado es el que se encuentran, si llega o no llega alimentado, si cuenta con los recursos didácticos apropiados para aprender, con todas esas dificultades con las que se encuentra el maestro, sino también de sus propias competencias y de sus propias capacidades, en un país en el que tampoco la formación docente está de manera continua, ¿no? Se han hecho esfuerzos en el pasado.
Bueno, antes la gente recuerda las escuelas normales, ¿no? Donde se formaban a los docentes. En los quinquenios anteriores se creó la Escuela Superior de Maestros, la ESMA, que apuntaba justamente a esta formación continua para los docentes para incrementar sus capacidades en su labor. Pero esas cosas están abandonadas ahora mismo, no se están realizando, no se están haciendo. Entonces, vamos a un año escolar que además, por lo que entiendo, cambia el nombre de las materias que se imparten o de los cursos que se van a impartir. Creo que estudios sociales se va a llamar ciudadanía y cívica o moral, no sé, por ahí. Matemáticas se va a llamar precálculo y así. Han cambiado los nombres de las asignaturas. Lo que hay que ver es qué tanto se modifica la currícula, es decir, los contenidos que se van a ver, los enfoques, la didáctica, la pedagogía, todas estas cosas que tienen que ver con los procesos de aprendizaje de los alumnos. Eso es lo que no está claro de cómo se va a echar a andar en este año, ¿no? Pero hay que reivindicar el rol de la escuela, el rol de los colegios privados también que tienen que ver con esto. Los colegios privados sí tienen, digamos, una gestión administrativa diferente, pero los contenidos y la currícula sí es revisada por el Ministerio de Educación. Yo escuchaba al presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador hablar de Javier Hernández. A Javier Hernández, sí. Hablar de que por lo menos los datos oficiales que tienen son de más de 1,000 colegios privados funcionando en El Salvador. Pero hay que reivindicar el rol que juega la escuela, el rol que juegan los maestros en los primeros años de estudio de los alumnos. En ese momento en el que la plasticidad cerebral de la que hablan los expertos está más apta para que los alumnos aprendan diferentes cosas, las materias básicas, idiomas, precálculo, como se va a llamar ahora las matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que se han abandonado en el país y que este gobierno prometió reivindicar la educación y está abandonada, ¿no? Porque es en la escuela, como tú decías, donde se juegan muchas cosas del futuro ciudadano. Cómo va a funcionar en una sociedad una persona se define mucho en la escuela, en la forma en la que convive, en la forma en la que se le enseña a llevar las relaciones interpersonales, cosas que tienen que ver más con las actitudes de las personas, no solamente con los contenidos que se le intentan meter, como decía Pablo Freire, en una educación bancaria. Estos son los contenidos y en 200 días, que es lo que dura el calendario escolar, usted tiene que meterle la mayor cantidad de contenido en la cabeza a este muchacho o a esta muchacha. Pues esa educación tiene un enfoque completamente anacrónico, diría yo. No deberíamos estar pensando en eso, sino en el descubrimiento de las capacidades individuales que tienen las niñas y los niños en las escuelas y la capacidad que tiene el sector educativo para potenciar esas capacidades y caminar hacia un modelo educativo distinto. Eso es lo que está pendiente en este país y no se ha abordado. Entonces, hay muchas deudas en este sentido. Lo que plantea son muchas preocupaciones por las denuncias que hacían además los docentes el año pasado de las condiciones en las que están trabajando, ¿no? Y Dalia Zúñiga, una de las representantes de los docentes, decía: yo siento que estamos administrando pobreza en los centros escolares por la falta de recursos que tienen disponibles para lidiar con cosas básicas en el año, ¿no? Una reparación como la que estaba pendiente en el techo en la escuela en Lourdes Colón, donde lamentablemente falleció este profesor, a cuya familia también le extiendo mi solidaridad y un abrazo. Pero ese tipo de cosas son las que no deberían estar pasando. Y esto no es politizar el tema, sino enfocarlo en el sentido de que esas tareas de reparación, de mantenimiento, de adecuación de los espacios escolares, de los espacios de infraestructura escolar, es una responsabilidad, una obligación del Estado. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre en las escuelas? Los docentes y los padres de familia tienen que hacer rifas, tienen que hacer colectas, tienen que hacer recaudación de fondos para arreglar el portón, para arreglar el techo de un aula que no sirve, cuando es una obligación del Estado. Porque llevaron pupitres, para arreglar una pupitres, pizarra. exactamente, cosas tan elementales, porque llevaron 1, 2, 5, 10 cartas a la Dirección Departamental de Educación y nadie les respondió, porque o si hay respuesta lo que les dicen es que no hay plata.
vamos a mandar esto al Ministerio de Educación para que decida. Pero ese es el panorama con el que nos encontramos ahora mismo. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está Mauricio Maravilla acompañándonos en esta emisión de No sé, piénsalo. Continuamos en Agape TV Canal 8, retransmisión en radiolarr.com y por supuesto en redes sociales de Mix de Medio. Así nos puede buscar en todas las redes sociales como Agape TV Canal 8, radiolarr.com o solo la RR y Mix de Medio. Mauricio Maravilla está con nosotros. La historia realmente se está reescribiendo en El Salvador. Están borrando, o como he escuchado a muchos, pero cuando le digo muchos, son demasiados quizás, N cantidad de personas, es que El Salvador comenzó en el 2019. O sea, ¿a eso vamos a llegar? Eso es lo que quisiera el gobierno que llegara. ¿Tanto así? Sí, porque esto parte de un principio de polarización, ¿no? Es decir, yo quisiera agregarle algo, Mauricio, que es de lo que más me ha llamado la atención y digo, sí tienen razón muchos en que se quiere cambiar. Cuando el presidente dijo, cuando estaban inaugurando el periférico, Gerardo Barrios, es que antes la minería era mala porque los gobiernos eran malos. Hoy no, porque nosotros somos diferentes. Ahí, a mi criterio, está diciendo todo el presidente. Sí, antes todo era malo. Exactamente. Esa es la distinción que intentan hacer, ¿no? Como en este pasaje bíblico que dice, hoy todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Algo así es el discurso presidencial, de querer meter en la cabeza de la gente que todo lo que se hizo en el pasado es malo, y uno puede estar de acuerdo con que en el pasado se hicieron cosas espantosas y con que hubo muchos casos de corrupción, con que hubo mucha arbitrariedad, abuso de poder. También estoy de acuerdo con que esas cosas existieron en el pasado, sí. Pero eso no significa que todo lo que se hizo haya sido malo, ni que todo lo que se ha hecho a partir de 2019 sea bueno, ¿no? Yo creo que la tarea para nosotros como ciudadanos es tener un sentido crítico de la realidad, intentar superar esta memoria cortoplacista que tenemos los salvadoreños. Es que olvidamos demasiado rápido, Francisco, cosas que han pasado hace menos de 10 años y que en la conciencia colectiva ya no están presentes. ¿Por qué esa incapacidad que tenemos de guardar cosas en nuestra memoria que tienen que ver incluso con la historia más reciente del país? No estoy hablando de lo que pasó hace 30 y tantos años con la firma de los acuerdos de paz, de cosas que han pasado hace, qué sé yo, 2 años, 3 años. ¿Sabe? Yo estaba viendo aquí ahora una publicación del periodista Edwin Segura con este tema de la minería, en donde se recoge de parte de Edwin una publicación de la Asamblea Legislativa. El 20 de mayo del 2021 llegó el ministro Fernando López, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Asamblea Legislativa. Y dijo el ministro de Medio Ambiente, en el 2021, nuestro medio ambiente tiene muchísimos problemas y uno de ellos es la contaminación. La mina de San Sebastián en Santa Rosa de Lima, estoy citando al ministro de Medio Ambiente, el caso de Baterías Records, botaderos ilegales, entre otros. El mismo ministro de Medio Ambiente decía, la contaminación de la mina San Sebastián en San Vicente. ¿Qué dijo ayer el presidente en la en la conferencia de prensa? Dijo, toda la contaminación que sale en las fotos y en los videos, en la prensa, no está generada por la minería, sino por cualquier otra actividad, porque en este país al día de hoy no hay minería, dijo el presidente. Estas evidentes contradicciones... El juego de palabras que ayer utilizó en un fragmento... Exactamente. Deja mucho para pensar. Sí, pero no, pero sí. Sí, porque dice, esa contaminación que está ahí no es producto de la minería, porque no hay minería ahorita. No hay minería ahora mismo porque estaba prohibida, por lo menos hasta hace unos días, ¿no? Y porque además varias de estas empresas que contaminaron tuvieron que irse. Incluso una de estas empresas, la Pacific Rim, llevó a un litigio internacional a El Salvador, demandándolo por millones y millones de dólares, ¿no?
porque estas empresas no tienen esta intención de decir, ah, bueno, el gobierno quiere hacer una exploración y explotación minera porque quiere mejorar la vida de su gente. Entonces nosotros, como buenos samaritanos, vamos a ir a poner nuestros recursos y nuestro dinero para beneficiar a la población salvadoreña. ¿Tú crees que las industrias mineras internacionales están pensando en eso? Ninguna transnacional lo hace. Es que no son instituciones de caridad. Entonces es mentira que esta, como dicen ellos, que esta industria primero es una industria responsable, verde o lo que quieran decir, y también estas evidentes contradicciones entre el discurso de hoy del presidente Bukele y lo que él mismo decía hace algunos años también. Es que eso también hay que verlo. Por eso digo, esta memoria cortoplacista hay que intentar superarla, porque no puede ser que un mismo político nos esté diciendo hoy cosas que desdicen lo que él mismo estaba diciendo hace apenas a la vuelta de 5 o 6 años. Es que eso lo que deja en evidencia es que es un mentiroso esta persona. Es como ¿no? las enfermedades, cuando pone el ejemplo de los enfermos renales, los periodos que sí, pero no es así la cosa. Hacemos una nueva pausa y venimos con más en No sé, piénsalo. Buenas noches, como nada, ha pasado el tiempo, ya estamos en la recta final. Conclusión de Mauricio Maravilla de lo que hemos hablado ahora, que nos depara en el 2024, brevemente, Mauricio. 2025. 25, es la costumbre. Pero me sigue pasando. Bueno, ¿qué podemos esperar? Yo creo que lo que podemos esperar es una agudización de los conflictos sociales en El Salvador, no solamente a partir de lo que está pasando con la minería, porque si uno se opone a la minería no es porque el gobierno la está impulsando y uno diga que el gobierno todo lo que hace es malo. Si uno se opone a la minería es porque hay estudios técnicos, científicos, realizados por instituciones dedicadas a ese tema que han documentado las graves consecuencias que tiene una industria como la minera en países como El Salvador. Este país tiene condiciones particulares que no lo hacen viable para la explotación minera. Primero, la extensión territorial, porque la minería requiere de grandes extensiones de terreno para la exploración y la explotación. Segundo, porque todo ese cinturón, o no sé cómo le llamó el presidente a esta franja en la que se supone que está el oro, en la que se supone, digo, porque él tampoco ha mostrado estudios técnicos. Él dice Dios, cosas, sí. Pero ¿cómo? Como dice, Dios nos bendijo, entonces Dios sí, fue. Sí, Dios lo dice, sí, digamos, en el discurso del presidente está Dios presente todo el tiempo, pero eso también deberían, incluso pienso que la gente de la religión, los pastores y sacerdotes deberían tener un ojo más crítico con esto también, con la utilización que se hace de Dios en el discurso político. Pero ese es un tema aparte. Pero digo, no hay estudios técnicos que respalden esta iniciativa de la ley de minería. O sea, además, ese mapa que presentó lo que presenta es que, o lo que muestra es que si es cierto que allí es donde está el oro, es básicamente donde está la cuenca del río Lempa, ¿no? Entonces eso es una grave amenaza para la vida de este país, el río Lempa, que abastece a más del 30-35% de la población en el país. Este país que además está al borde del estrés hídrico, eso significa que no tiene el agua en suficiente cantidad y calidad para que la gente la consuma. Los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, esto con lo que el presidente también se ha peleado, impulsado por la mayor parte de los países en el mundo, abanderados por la ONU, dicen que cuando se trata del agua en los países, el primer uso que debe priorizarse es el uso para las necesidades básicas de los seres humanos. El tema de la industria está en los temas finales, pero si tú no cuentas siquiera con el agua en cantidad y calidad para la gente, esa poca agua de la que dispones, tienes que priorizar su uso para cuestiones elementales de sostenibilidad de la vida de las personas. Aquí se va a priorizar el uso de grandes cantidades industriales de agua para el proceso minero. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que es una industria que amenaza la vida y que además, además de todos esos conflictos o de esas consecuencias ambientales, genera consecuencias sociales porque genera conflictos en las zonas en donde se establecen los proyectos mineros por el desplazamiento
por la negación de grandes extensiones de tierra para la gente y por la contaminación que se genera, no solo en la zona, sino en las aledañas y las reacciones que despierta en la gente. Entonces, creo yo que vamos a ver una agudización de conflictos sociales y esto a la vuelta va a traer más represión de parte del Estado. Mauricio Maravilla, como siempre, excelente plática. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Por Francisco. acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Feliz 2025, a pesar de todas estas cosas que están allí en el ambiente, pero uno tiene que ser realista, ¿no? Me permito enviar un saludo a Elsie Rivas, una amiga a la que le tengo muchísimo cariño y que yo sé que va a estar viendo esta entrevista, y a la gente también que está pendiente de mis redes sociales, en donde... ¿Cuáles son sus redes sociales? Mao Maravilla, Mao. @Mao Maravilla. Como Mao Zedong. Como Mao, pero yo utilicé las primeras 2 letras y la última letra de Mauricio, entonces me quedé con Mao Maravilla. Dice que no. TikTok, en ¿Ya tiene Instagram, TikTok? sí tengo TikTok. De hecho, me aventuré ahí a grabar algunos videos que han tenido Sí. muy buena reacción. Yo creo que hay que hacer también esa batalla cultural, como decía Gramsci, Hay que adaptarse, ¿no? allí en esas nuevas tecnologías, exactamente. Muchas gracias. Ahí vamos. A todos muchas gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles es un interesante programa también para todos ustedes. Pasen buenas noches en No sé, piénsalo.